Capítulo 61, Savarine serpiente mestizo Wuogun. Explotó con una fuerza insondable que transportaba una onda destructiva de energía que se extendió por los alrededores. Toda la vecindad se hizo añicos, incluidas las paredes de vidrio. Se suponía que debían repararse a sí mismos cada vez que sufrieran daños, pero fueron hechos pedazos antes de que la energía hiciera contacto. La energía se extendió por los alrededores durante unos segundos más antes de que el lugar volviera a la calma. La pequeña niebla comenzó a disiparse lentamente. Pero incluso con la calma en todas partes, el ambiente estaba plagado de destrucción. Todo estaba en ruinas. Piezas de equipo voladas en pedazos, lo mismo con las IA científicas. El cañón mecha que disparó la energía se había derretido hasta el punto de que solo quedaba la mitad de las piernas. La parte superior donde se unía el cañón no se encontraba por ninguna parte. A medida que la niebla se dispersaba por completo, se podían ver cadáveres con partes incompletas del cuerpo esparcidas por el lugar. Extremidades a las que les faltaban partes del cuerpo esparcidas por el lugar. Sangre negra salpicó las paredes. Era obvio que la sangre se quemó debido a la inmensa radiación de la explosión de energía. El techo fue volado casi completamente. Sorprendentemente, un hombre con un traje azul se paró frente a donde ocurrió la explosión. No se podía ver ni una sola mancha de sangre o mota de suciedad en su traje. Estaba tan pulcro como siempre, su aspecto contrastaba con el del entorno. Este no era otro que Jung y su rostro todavía estaba lleno de frialdad incluso después de ver la destrucción a su alrededor. Todavía no se rompió, y Jung se quedó mirando la roca verde colocada en su lugar. Al igual que él, la roca no tenía un solo rasguño después de la inmensa explosión. Jack, vamos a tener que pasar a la siguiente instalación, dijo Jung mientras se daba la vuelta. El científico con gafas estaba justo detrás de él. Tampoco tenía un solo rasguño en su cuerpo. Está bien, señor Jung, respondió con un suspiro después de mirar alrededor. Ni un solo científico sobrevivió. Todos fueron destrozados por la energía. ¡Qué desperdicio de buen cerebro!, suspiró internamente de nuevo. Esos. De repente, una silueta oscura se dirigió hacia ellos desde el otro extremo de la habitación y llegó ante Jung. El hombre que apareció ante ellos tenía una complexión buff y una máscara medio verde que cubría su rostro. Joven maestro Jung, he encontrado su paradero, habló el hombre. La expresión de Jung cambió ligeramente cuando escuchó eso. Comillas, ya sabes qué hacer. Debe hacerse inmediatamente antes de que esa mujer sea alertada, respondió Jung con una mirada cautelosa. El hombre asintió y se dio la vuelta para ese. Edan, antes de que pudiera irse, Jung lo llamó. Si esa mujer te atrapa, morirás, Jung dijo con una expresión pesada. Sé lo más rápido posible si quieres sobrevivir porque incluso yo no puedo salvarte si ella está involucrada. Y además, si fallas, no necesitas estar vivo. Estás mejor muerto, Jung dijo mientras caminaba hacia adelante. Incluso con la máscara en su rostro, era obvio que las palabras de Jung habían infundido miedo en su corazón. Él asintió y salió corriendo de la habitación dejando tras de sí unas imágenes sombrías. Comillas, Jack, toma la piedra, nos vamos, Jung ordenó mientras caminaba hacia adelante. Gustav estaba parado detrás de uno de los últimos edificios que conducían a la región del bosque. Miró la pared detrás del edificio con una sonrisa en su rostro. Me has hecho esperar demasiado tiempo. Finalmente, Gustav murmuró con una mirada de emoción. Una figura negra que parecía una serpiente se arrastraba por la pared. La diferencia entre esta y una serpiente normal era el tamaño y algunas otras diferencias corporales. La longitud era de unos 7 metros y su ancho era comparable al de 20 hombres capacitados juntos. Su cabeza tenía una línea roja cortada a través de ella y su cola era como la de un escorpión. La punta de su cola era extremadamente puntiaguda y de color púrpura oscuro. Un mestizo de serpiente Savarina de nivel 3, escamas defensivas que pueden rebotar en el 90% de la fuerza física que se le arroja y también tiene un veneno mortal en la cola, analizó Gustav al mestizo. Había investigado lo suficiente sobre las razas mixtas como para reconocer esta a primera vista. El mestizo que notó a Gustav desde el momento en que apareció aquí finalmente saltó. Gustav todavía estaba en el suelo, por lo que la serpiente prácticamente saltaba hacia abajo. La velocidad del mestizo serpentino fue lo suficientemente rápido como para cruzar más de 70 pies en un solo segundo. Gustav activó el tablero y corrió hacia la izquierda. Esos. Mientras esquivaba el cuerpo del mestizo serpentino, se transformó en el toro mutado. SHSSSHH. Después de deslizarse un poco hacia adelante, el mestizo serpentino se detuvo y torció el área del cuello hacia un lado para mirar a Gustav. Estaba mirando a Gustav preguntándose por qué ya no parecía humano. Gustav no le dio la oportunidad de pensar mucho antes de lanzarse de nuevo hacia adelante. Su velocidad era aún mayor que la del mestizo serpentino y llegó frente a él mientras agitaba su puño hacia su cabeza. Sí. El mestizo serpentino lanzó su cola hacia Gustav en respuesta.
Gustav notó que la cola se acercaba y se desvió hacia la izquierda para esquivar mientras seguía avanzando. Llegó al lado izquierdo de la serpiente y lanzó su puño hacia el área del cuello. Estallido. El puño de Gustav aterrizó en su cuerpo, pero fue él quien fue lanzado hacia atrás. Comillas, ¡puaj! Gustav exclamó de dolor cuando su cuerpo fue lanzado varios pies hacia atrás. Parece que no investigué correctamente. El 90% de la fuerza en realidad se redirige hacia el atacante, descubrió Gustav después de recibir la peor parte de su propio ataque. El dolor aún recorría su cuerpo mientras se preguntaba cómo su golpe era tan doloroso. El mestizo serpentino no esperó que Gustav se estabilizara antes de balancear su cola nuevamente hacia él. La velocidad de la cola resultó ser más rápida que el movimiento del cuerpo de la serpentina en su conjunto. El cuerpo de Gustav todavía se movía hacia atrás por la fuerza del primer ataque. Antes de que pudiera estabilizarse, la cola ya estaba a unos centímetros de hacer contacto con su cara. Eso es. Usando sus rápidos reflejos, Gustav agarró la cola de ambos lados y la usó para empujarse hacia atrás. SHHSSHH. Sus pies se deslizaron por el suelo cuando la cola lo empujó hacia atrás. El veneno penetrado en el sistema de OS. La inmunidad a las toxinas ha sido activada. Gustav vio aparecer la notificación en su línea de visión justo cuando soltó la serpentina cola de raza mixta. Parece que incluso tocar su cola es peligroso. Pero no para mí. Gustav agradeció en secreto a sus estrellas por la inmunidad a las toxinas. El mestizo serpentino empujó su cola hacia adelante nuevamente tratando de perforar a Gustav, pero esta vez Gustav saltó hacia atrás esquivando su rango de extensión. SHHHSS. Se deslizó hacia atrás unos pocos pies después de aterrizar. Se había distanciado del mestizo unos 600 pies ahora, lo que le dio unos 2 segundos para pensar. El ataque físico normal será inútil, así que tengo que mezclarlo con eso. 0 segundos. Inmediatamente después de que el tablero terminó, Gustav activó el sprint y corrió hacia el serpentino mestizo nuevamente. El mestizo, que se preguntaba por qué el humano no moría al tocar su cola, volvió a balancear su cola. La cola barría hacia Gustav desde la izquierda. Gustav saltó alto y aterrizó en la gran cola. Desintegración atómica. La mano de Gustav estaba cubierta con un brillo blanco mientras recorría el cuerpo del mestizo serpentino. Capítulo 62. El poder del lobo de sangre. Gustav corrió hacia el cuerpo del mestizo serpentino con las manos cubiertas de luz blanca. El mestizo serpentino balanceó su cola hacia arriba tratando de desequilibrar a Gustav. En lugar de perder el equilibrio, Gustav usó la fuerza para impulsarse hacia adelante. Saltó más de 5 metros en el aire. Su cuerpo descendió con su puño blanco brillante extendido. Estallido. El puño de Gustav aterrizó en la cabeza del mestizo serpentino. La cabeza de la gran criatura se sacudió ligeramente. A diferencia de antes, Gustav solo fue arrojado un poco hacia atrás por la fuerza porque la luz blanca aniquiló la mayor parte de la fuerza que se suponía que se le devolvía. Gustav aterrizó sobre sus pies después de hacer un gruñido bajo. La desintegración atómica solo fue lo suficientemente poderosa como para desintegrar parte de la fuerza, lo que significaba que aún recibiría daño de cualquier ataque exitoso contra la sangre mixta serpentina. El mestizo serpentino solo recibió un 10% de daño. De hecho, apenas recibió ningún daño porque, además de devolver la fuerza física, todavía tenía escamas duras que lo protegerían normalmente. Gustav corrió hacia un lado nuevamente y golpeó el ojo izquierdo del serpentino mestizo. Gustav era casi el doble de rápido que la criatura, por lo que no notó el puño hasta que estuvo a unas 10 pulgadas de sus ojos. El mestizo serpentino abrió la boca de par en par. Cuando el puño de Gustav estaba a punto de hacer contacto con sus ojos, de repente sintió peligro. Inmediatamente saltó hacia arriba cuando una columna de luz púrpura salió disparada de la boca de la serpentina mestiza. No alcanzó los pies de Gustav por 1 pulgada. La criatura no esperó que Gustav descendiera del aire para levantar la cabeza hacia arriba y disparar el rayo de nuevo. Gustav miró hacia abajo mientras estaba en el aire y notó que el rayo se dirigía hacia él. Giró su cuerpo hacia la izquierda esquivando el rayo mientras controlaba su cuerpo para descender más rápido. El rayo pasó por su costado, pero la intensa cantidad de calor que llevaba quemó ligeramente un agujero en su tela alrededor del área de la costilla izquierda de Gustav. La criatura notó que falló Gustav y disparó el rayo de nuevo en forma separada. Eso. Parecía que Gustav podía volar por la forma en que giraba su cuerpo en el aire para esquivar los rayos mientras descendía. Él esquivó cada uno de ellos. Sprint ha sido desactivado, Dash ha sido activado, Blam. Aterrizó en el suelo y corrió hacia la izquierda nuevamente esquivando el rayo púrpura. Aunque su velocidad no era tan grande como antes cuando usaba la carrera, todavía era un poco más rápido que los ataques del mestizo serpentino. Eso. Swee. Disparó rayos mientras también enviaba su cola hacia Gustav.
Gustav pudo esquivar todos los rayos y el barrido de su cola, pero no pudo encontrar la manera de atacar a la criatura. Solo podía atacar su cuerpo si la cola se movía hacia él, pero era inútil ya que el 90% del ataque sería redirigido hacia él. Según la observación de Gustav, los lugares que podían ser atacados en el cuerpo de la criatura eran sus ojos, pero Gustav no podía acercarse a su rostro. Gustav pensó en la mejor manera de lidiar con la criatura sin tener que hacerse daño mientras esquivaba los ataques. Después de esquivar por unos segundos más, sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de algo. No solo necesito penetrarlo inmediatamente, este pensamiento vino a su mente. Gustav se dio la vuelta y se distanció de la criatura. DAS ha sido desactivado. Gustav estaba ahora a más de 500 pies de distancia de la criatura. Su cuerpo se redujo en tamaño cuando se transformó de nuevo en forma humana. La serpentina mestiza se deslizó hacia él violentamente. Se ha activado la transformación del lobo de sangre mutado. El cuerpo de Gustav se transformó rápidamente. Pieles marrones crecieron de su cuerpo mientras sus ojos se volvían de color rojo oscuro, brillando con crueldad. Creció a más de 2 metros de altura con una figura robusta similar a la de un oso. 4 garras afiladas de unas 9 pulgadas de largo sobresalían de ambas patas. Grrrrrrrrr. Gustav no sabía de dónde venía, pero de repente sintió la voluntad de hacer pedazos al serpentino mestizo. Sus ojos eran feroces y sintió una ola de sed de sangre tratando de apoderarse de su sentido del razonamiento. Esta vez su sudadera no pudo con su complexión buff y comenzó a desgarrarse. Solo sus pantalones quedaron en mejor estado. La criatura serpentina que se dirigía hacia adelante se detuvo y lo miró fijamente durante un rato. Era como cuando Gustav se transformó en el toro mutado cuando luchaba contra el lobo de sangre. El mestizo serpentino también tenía una mirada de confusión, preguntándose por qué el humano sería capaz de transformarse no solo una sino 2 veces. Gustav calmó su furiosa sed de sangre al recordar lo que había que hacer. Comillas grr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 
la misma cuando usaba la transformación de toro, pero era más flexible en este estado. DAS ha sido activado. Gustav activó el tablero de nuevo aumentando mucho su velocidad actual. Eso. El mestizo serpentino comenzó a disparar esos rayos purpúreos nuevamente. El peligro que sentía por eso era tanto como antes, así que todavía lo esquivó. Ya se estaba quedando sin energía después de activar Dash y Sprint por separado, por lo que rápidamente se dirigió hacia el cuerpo de la serpiente ya que no podía moverse hacia su cabeza. ¡Esui! El mestizo serpentino volvió a girar la cola hacia Gustav. Esta vez, Gustav ni siquiera trató de esquivar la larga cola que se dirigía hacia él. La desintegración atómica ha sido activada. Gustav levantó su pata derecha cuando la cola se dirigió hacia él. Sus 4 garras estaban cubiertas de luz blanquecina. Reunió poder en su brazo derecho antes de balancearlo hacia abajo, hacia la cola entrante. La intensidad con la que sus garras descendieron sobre la cola del mestizo serpentino provocó que un sonido desgarrador resonara en todo el lugar. ¡Wow! Sus garras hicieron contacto con la cola y la separaron suavemente del cuerpo del mestizo serpentino. ¡Bam! La cola cayó al suelo y salió sangre de color púrpura oscuro. El mestizo serpentino hizo un ruido fuerte y doloroso que era similar a un silbido y un chillido. El anfitrión ha aprendido la habilidad, /oblicua. Gustav notó la notificación pero no se concentró en ella. Mientras el mestizo serpentino se retorcía de dolor, Gustav corrió hacia él nuevamente. Se dio cuenta de Gustav y disparó otro rayo, pero ahora era más lento que antes, lo que le dio la oportunidad de esquivarlo fácilmente mientras se acercaba. ¡Eso! Gustav llegó ante el enorme rostro del mestizo serpentino cuya boca aún estaba abierta de par en par. Antes de que pudiera disparar otro rayo, las garras de Gustav ya estaban girando hacia su cara desde abajo. La barra se ha activado. Capítulo 63 Voz familiar. La barra se ha activado. Las garras de Gustav abrieron 4 cortes profundos en el área de la mandíbula del mestizo serpentino, lo que provocó que su cabeza se inclinara hacia arriba mientras chillaba de dolor. La sangre siguió saliendo a chorros, pero Gustav no se detuvo allí. Como su brazo izquierdo ya se balanceaba desde un lado con un ataque de seguimiento. /oblicua. 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 Las garras de Gustav cortaron furiosamente el cuello y la cara del mestizo serpentino. La sangre púrpura oscura salpicó el lugar mientras seguía cortando sin parar. Se podían ver cortes de más de 30 pulgadas de profundidad en toda la parte superior de su cuerpo. Marca de garras que hacía visible la parte interna de su cabeza. Gustav saltó repentinamente mientras levantaba ambos brazos antes de balancearlos hacia abajo con toda su fuerza. Sus garras de ambas patas formaron un arco de luz blanca visible cuando cayó sobre la cabeza de la serpiente mestiza. /oblicua. La cabeza del mestizo serpentino fue cortada limpiamente en 2.
Clav. La mitad de su cabeza cayó al suelo mientras la sangre purpúrea brotaba de su cabeza incompleta como una fuente. El cuerpo de Gustav ya estaba bañado en sangre purpúrea pero no se molestó. Grrrrrrrr. Volvió a gruñir y agarró el cuerpo del mestizo serpentino. Lo levantó por el cuello y lo acercó a su cara antes de darle un mordisco. Crujido. Gustav mordió el resto de su cabeza causando más lluvias de sangre. Has matado a un mestizo de serpiente de Savarinia, menos de 7000 EXP. La notificación lo devolvió a la realidad cuando se detuvo antes de tomar otro bocado de la raza mixta Savarinia Serpent, otra línea de sangre de transformación de bestia encontrada. El anfitrión desea agregar la transformación de serpiente de Savarinia a la línea de sangre de transformación de bestia. Si no, Gustav miró fijamente la notificación durante muchos segundos mientras aún sostenía el cuello del mestizo serpentino. Podía saborear la sangre de la criatura en su boca y sorprendentemente sabía bien. Ya supuso que esto se debía a la transformación del lobo de sangre. Se sintió disgustado por el hecho de que se vería así si se transformara en el mestizo de la serpiente Savarinia, pero al pensarlo por unos segundos más, concluyó. Sus escamas son capaces de reflejar y devolver el 90% de cualquier ataque físico, puede disparar un rayo tóxico mortal de su boca. Su único defecto es su apariencia, analizó Gustav. Solo pudo abrir las escamas con el poder del lobo de sangre y la desintegración atómica combinados. No funcionó para la transformación del toro porque estaba usando los puños. La fuerza compuesta era más fácil de rebotar incluso cuando la combinaba con la desintegración atómica, mientras que para Bloodwolf, sus garras podían cortar lo suficientemente rápido y profundo con la ayuda de la desintegración atómica para penetrar las escamas. Las escamas eran responsables de rebotar en los ataques físicos, pero cuando se cortaba, se descartaba su capacidad para realizar esa función. Gustav ya había analizado todo esto después de su primer intercambio con el mestizo serpentino. No importa cuán repugnante. El poder sigue siendo poder, Gustav concluyó. Nunca supo cuándo ese poder sería útil, así que decidió aceptarlo. Sí, Gustav llamó en su mente, extrayendo serpientes Savarinia, proceso de extracción. 1%, alrededor de la medianoche, Gustav regresó a su apartamento. Inmediatamente fue al baño a bañarse después de quitarse los pantalones. SHHHSS. SHHHSS. El sonido del agua gotando se podía escuchar dentro del baño. Gustav se paró debajo de la ducha mientras analizaba la batalla anterior. El agua que caía sobre su cabeza le dio una sensación fresca y refrescante que le hizo tomar nota de algunas cosas en las que no había pensado antes. Pensar que todavía me tomaría tanto tiempo derrotar a un mestizo de nivel 3 incluso después de haber aumentado mi fuerza, dijo Gustav internamente. Ahora entendió que no todo se trataba de ser de alto nivel porque originalmente debería poder derrotar a este mestizo con facilidad, pero le tomó tiempo e incluso habría sido derrotado si no supiera qué hacer. Ahora entendía que los diferentes tipos de habilidades de las líneas de sangre realmente podrían brindar beneficios al propietario. Un mestizo de nivel 4 podría no ser capaz de derrotar al mestizo Savarinia Serpent debido a sus atributos. Había decidido no ser descuidado al enfrentarse a cualquier criatura con una línea de sangre porque había muchas líneas de sangre por ahí. Puede haber algunos que le dieron al propietario beneficios ridículos que podrían ayudarlo a derrotar a criaturas de mayor rango que ellos. Gustav terminó de bañarse y volvió a la sala. Se movió hacia su silla de lectura después de ponerse el pijama. Mi tablero de telaraña está a unas 3 pulgadas de donde solía estar. Gustav miró fijamente el tablero de telaraña circular en su mesa de lectura con una mirada contemplativa. Estoy bastante seguro de que antes estaba 3 pulgadas hacia la izquierda. Gustav pudo notar este pequeño detalle. De repente se volvió cauteloso y comenzó a revisar su apartamento. Revisó cada parte de su habitación, baño, inodoro, cocina, etc. Después de revisar por todas partes y no ver nada más que pareciera sospechoso, Gustav regresó a su sala de estar. Tal vez solo me lo estoy imaginando. Gustav se sostuvo la barbilla cuando su sospecha se alivió un poco. Las medidas de seguridad de esta área son bastante malas, así que tal vez debería implementar medidas de seguridad personal. Al día siguiente, Gustav se despertó a la hora habitual. Terminó de prepararse y se dirigió a la escuela con Angie. Por supuesto, Angie siguió preguntándole sobre la noche anterior y si incluso salió de su apartamento. Tocó varias veces y se quedó frente a su apartamento hasta alrededor de las 11 de la noche antes de que su madre la llamara para que regresara al apartamento. Gustav solo le dijo que se fue a su trabajo antes y que no necesitaba preocuparse por eso. Gustav ni siquiera mencionó nada sobre matar a otro mestizo. Decidió que era mejor mantenerlo en secreto, pero también pensó que el padre de Angie debería recibir un informe. Angie se quedó mirándolo extrañamente dentro del autobús pensando que estaba mintiendo, pero después de ver la expresión seria en su rostro, no supo qué creer.
Debería decirle que escuché sonidos provenientes del interior de su apartamento ayer por la noche. Angie se preguntó internamente. No tuvo suficiente tiempo para reflexionar sobre ello antes de que llegaran a su destino. Gustav no tardó en bajarse del autobús y despedirse de Angie. Angie decidió dejarlo en el fondo de su mente y dirigirse a la escuela. Discutiré sobre esto con él más tarde. La escuela estaba bastante animada hoy pero aburrida para Gustav. Todos sus compañeros de clase estaban entusiasmados con el próximo evento de intercambio. Algunos tipos pervertidos ya estaban pensando en cómo conseguirían ligar con chicas de otras escuelas. Fue un evento de 3 días, lo que significaba que se establecerían adaptaciones. Además, en su tiempo libre podrían perder el tiempo y hacer lo que quisieran. Gustav solo compartió su entusiasmo por el evento porque iba a viajar más allá de la frontera. Oh, olvidé preguntarle a Angie si su escuela también estaba invitada. Gustav recordó esto y decidió preguntarle a Angie más tarde. El día transcurrió sin incidentes nuevamente, pero Gustav ya estaba tramando algo internamente así. Habían pasado otros 3 días y era lunes otra vez. Durante este tiempo, la cautela que sintió Gustav cuando entró en su apartamento el otro día, se había desvanecido. Pero aún así decidió instalar protocolos de seguridad en su apartamento. Gustav caminaba hacia su apartamento desde el puesto con 2 cajas en sus manos. La señorita Amy le dio un día libre por los protocolos de seguridad que quería instalar en su departamento. Llegó a una esquina en la segunda calle y estaba a punto de girar a la izquierda cuando de repente sintió una sensación de pavor. Hizo una pausa y miró a izquierda y derecha repetidamente, pero no pudo ver nada a su alrededor. Se dio la vuelta, todavía, no había nada. Justo cuando quería dar un paso adelante, pensando que era una mala interpretación de su percepción. Comillas, no te muevas niño, escuchó una voz detrás de él. Capítulo 64. Secuestro exitoso. La voz le sonaba muy familiar. La persona había aparecido detrás de él casi en un instante. El rostro de Gustav se oscureció, ni siquiera sentí su acercamiento a pesar de que está dentro de mi rango de percepción. Por tu propio bien, no debes moverte, la persona volvió a hablar. Este es el mismo chico del bosque, recordó Gustavo. Ahora que Gustav no era tan débil como solía ser, podía sentir lo peligrosa que era esta persona. Ahora entendía que si el sistema no le teletransportaba a casa, no habría manera de que hubiera logrado escapar. Sprint ha sido activado. Gustav no perdió tiempo en activar Sprint. No tuvo que pensarlo 2 veces. Todo lo que sus sentidos le decían en este momento era comillas corre. Gustav cruzó más de 150 pies en un solo movimiento después de dar un paso adelante. El viento sopló ferozmente cuando su figura cruzó la calle. En lugar de correr hacia el vecindario, corría hacia el lugar de donde venía. Gustav giró el cuello para mirar hacia atrás mientras cruzaba los 60 metros. Comillas, inmediatamente después de dar la vuelta vio una palma que cubría toda su línea de visión. Comillas, esta vez no voy a jugar contigo. La voz volvió a sonar cuando la visión de Gustav se bloqueó por completo. Tomar. Fue demasiado rápido para él. A pesar de que actualmente estaba usando Sprint, esta persona era como 10 veces más rápida. Antes de que Gustav pudiera siquiera reaccionar al agarre, su cuerpo se levantó en el aire. No me culpes por hacer esto. Eres un niño desobediente. Esas palabras llegaron a sus oídos antes de que de repente sintiera que su cuerpo descendía con velocidad. Estallido. Su cabeza se estrelló contra una superficie muy dura y se desmayó de inmediato. La persona que había cometido el hecho agarró a Gustav por la cabeza y lo levantó. En la calle, se podía ver a un hombre con un traje negro ajustado y una media máscara verde levantando a un niño del suelo. El suelo tenía grietas en la superficie y se podía ver un pequeño charco de sangre en medio de las grietas. El hombre sostenía actualmente a Gustav, que tenía manchas de sangre por toda la cara y la sangre seguía cayendo por su cabeza. Sus ojos estaban cerrados y sus brazos estaban estacionados a ambos lados de su cuerpo sin hacer ningún movimiento. Era obvio que se había desmayado. ¿Usé demasiado poder? Se desmayó bastante rápido, dijo el hombre internamente mientras miraba a Gustav mientras lo levantaba del suelo. Realmente sentía una sensación de urgencia y quería hacer las cosas lo más rápido posible. Lo arreglaremos con medicamentos curativos. Es hora de salir de aquí. Después de llegar a esta conclusión, presionó un botón verde colocado en el lado izquierdo de su cabeza. La gente en la calle actualmente se sorprendió al ver lo que estaba sucediendo. Solo los vieron ambos aparecer de la nada debido a su velocidad y, antes de darse cuenta, la cabeza del niño había sido golpeada contra el suelo duro y se abrió. Un automóvil negro que era similar a la longitud de una limusina entró en la calle en el aire y se detuvo ante el hombre que sostenía a Gustav. Las puertas se abrieron y arrojó a Gustav antes de entrar él mismo. Fue Oz. El auto cruzó la calle después de dar la vuelta. En unos segundos, se perdieron de vista. Charla. Charla.
Charla, ¿qué está pasando? ¿Quién era ese chico? Me resultaba familiar, pero todo pasó demasiado rápido. No pude verlo muy bien, comillas. Tenemos que llamar a la policía. Se podían escuchar las voces de las personas que presenciaron la escena. En verdad, ninguno de ellos estaba a menos de 500 pies de la escena del incidente. Aparte de eso, no pasó ni un minuto antes de que terminara la escena, por lo que no pudieron ver la cara de Gustav. Esta calle estaba solo 2 calles de donde se encontraba el apartamento de Gustav, por lo que también estaba entre los lugares donde se protegía durante la noche. Si lo hubieran visto claramente, lo habrían reconocido 30 minutos más tarde dentro de una habitación con poca luz. Una persona estaba atada a una silla larga parecida a una cama. Se colocó un paño negro sobre la cabeza de esta persona y las manos metálicas que se extendían desde la silla tipo cama sujetaban a la persona con fuerza, evitando cualquier posibilidad de escape. En la esquina izquierda de la habitación, 2 hombres con monos negros ajustados estaban uno al lado del otro. Parecían estar en una discusión y el hombre que llevaba una máscara medio verde sostenía un casco morado y azul. Este casco tenía algunas piedras de color aguamarina incrustadas por toda su superficie que crepitaban con electricidad. No podemos perder el tiempo en proyectar y ver sus recuerdos desde que sucedió hace 3 meses, habló el hombre de la máscara verde con un tono de urgencia. Comillas, jefe Edan, solo puedo sugerir que hagamos uso de la función de la verdad y le hagamos preguntas específicas para que nuestro interrogatorio sea más rápido, sugirió el otro hombre. Vamos con eso, no tenemos tiempo para estar ordenando sus recuerdos. Le haremos preguntas específicas sobre ese día. Aunque podría convertirse en un vegetal debido a su corta edad, tendremos que arriesgarnos eso. No importa lo poderosa que sea, no podrá rastrear quién lo convirtió en un vegetal. El hombre de la máscara verde conocido como Edan estuvo de acuerdo. Después de concluir, caminaron hacia la persona atada a la silla. Después de llegar ante él, Edan agarró la prenda y se la quitó, revelando el rostro de un adolescente rubio. El adolescente, que obviamente era Gustav, miró al hombre con una mirada fría. Menos mal que estás despierto ahora, parece que la medicina curativa funcionó bien. Si hubieras escuchado y no corrido, no habría tenido que abrirte el cráneo, dijo con un tono ligeramente amargo. Comillas, ¿quién eres y qué quieres? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué irrumpiste en mi apartamento? Gustav lanzó una serie de preguntas al hombre con una mirada de cautela. ¿No necesitas saber quién soy? Todo lo que quiero es que me cuentes lo que pasó hace 3 meses en esa zona montañosa del bosque. Seguro que ya me recuerdas de ese día. Edan habló mientras se inclinaba para mirar a Gustav a los ojos. Ahora dime qué le pasó a la montaña. No hay forma de que no hayas presenciado lo que pasó ya que estabas en tu uniforme escolar. Significa que estuviste allí toda la noche. Especialmente después de que descubrí que tu dirección residencial está lejos de ese lugar. Ni siquiera me importa cómo me evadiste durante estos 3 meses, todo lo que quiero saber es, ¿qué pasó en esa región montañosa? Edan miró fijamente a Gustav mientras cuestionaba. Gustav le devolvió la mirada durante unos segundos antes de hablar. Me gana, no tengo idea de lo que le pasó a la montaña, dijo Gustav con una mirada de certeza. Comillas, ¿por qué secuestrarme cuando debería llamar a un neurólogo para investigar? Gustav preguntó con una expresión irritada. Oh, no debes responder hasta después de usar esto, respondió Dan mientras levantaba el casco. Comillas, ¿qué es eso? Gustav de repente se volvió cauteloso al ver el casco cacareando con electricidad en la parte superior. Capítulo 65. Casco de ajuste cerebral. Comillas, oh, esto es algo que te ayudará a decir la verdad. Edan empujó el casco hacia la cabeza de Gustav y trató de ponérselo. No te dejaré. Gustav movió la cabeza hacia un lado haciendo que el casco se colocara en su cuello. Compórtate. No tengo tiempo para perder el tiempo. Edan gritó y movió el casco hacia Gustav, quien todavía movía la cabeza tratando de esquivarlo. Tomar. Edan agarró la barbilla de Gustav con su mano izquierda y sujetó con fuerza su cabeza en su lugar antes de colocarle el casco en la cabeza. Comillas NH. No. GRHH. Gustav murmuró algunas palabras incoherentes mientras intentaba mover la cabeza, pero fue en vano. El agarre era tan poderoso que apenas podía hacer ruidos. Ya podía decir cuál era la función del casco, pero era incapaz de intentar detenerlo. No. 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 Gustav siguió gritando por dentro. No quería que se expusiera el secreto del sistema, pero no era lo suficientemente fuerte. Este era el dispositivo de ajuste cerebral y una de sus funciones era obligar a una persona a responder con la verdad a cualquier pregunta que se le hiciera. Incluso si decidiera transformarse, no sería capaz de romper los lazos que lo sujetaban. Incluso si pudiera abrirse paso, el hombre frente a él era más poderoso que él y eso también revelaría su habilidad. Comillas, activa Edan, le dijo al hombre a su lado. El hombre asintió y presionó un botón detrás del casco. Crepitar, crepitar, crepitar. Las chispas eléctricas en el casco crecieron en número y tamaño causando que los ojos de Gustav se abrieran de dolor. En unos segundos, sus ojos se volvieron apáticos. Edan miró fijamente la expresión de Gustav,
que parecía estar despierto pero también dormido. El dispositivo de ajuste cerebral está funcionando actualmente, declaró el hombre a su lado. Comillas, ¿cuál es tu nombre?, preguntó Dan. Soy Gustavo Slow, respondió Gustav como un robot. Parecía una marioneta en este momento. Bien, funciona sin problemas, ese es el nombre completo del mocoso, confirmó el hombre a su lado. Ahora dime qué pasó en esa ladera hace 3 meses. Dime qué pasó desde que llegaste a ese bosque, ordenó Dan. Gustav, cuyos ojos todavía se veían como los de una marioneta sin vida, comenzó a hablar. Ese día, fui al bosque para suicidarme. En el barrio habían pasado más de 30 minutos y la gente seguía hablando de lo sucedido. Angie estaba cruzando esa calle en particular tratando de rastrear a Gustav. Había estado esperando a que llegara Gustav desde que lo vio salir de su apartamento antes. Como dijo que iba a comprar algunas cosas en el puesto que estaba solo 3 calles de distancia, ella esperaba que ya hubiera llegado. Se dio cuenta de que las personas afuera de sus casas hablaban con algunos policías. ¿Por qué está la policía aquí?, se preguntó mientras se acercaba para ver qué estaba pasando. Entonces no puedes describir la cara de esta persona oficial. No solo estábamos distantes de la escena, sino que también se movían demasiado rápido para que pudiéramos ver bien sus figuras, y cuando dejaron de moverse, un auto llegó instantáneamente para recoger al secuestrador y al niño. Angie pudo escuchar la discusión entre el oficial de policía y una de las personas del vecindario que presenciaron el crimen. Secuestrador. Angie se acercó para escuchar bien, así que por su figura, se notaba que era un niño. Sí, oficial, el niño que se llevaron ciertamente era un adolescente, y por sus movimientos, el chico incluido, son mestizos, definitivamente son mestizos. El niño también apareció de repente como el hombre, por lo que es muy obvio que ambos son mestizos. En este punto, Angie ya comenzaba a tener un mal presentimiento en su corazón. Siguió escuchando sintiendo que vendría información importante a continuación. Entonces no hay manera de identificar a este chico oficial. Si estaba aquí cuando sucedió entenderá a lo que me refiero. Sus figuras estaban prácticamente borrosas debido a su velocidad HMM. Tal como está la situación, es posible que no podamos hacer nada ya que no podemos obtener una sola forma de descripción, oficial, si mal no recuerdo. Aunque se movían bastante rápido, estoy seguro que el chico tenía cabello rubio. Sí, cabello rubio. Se movían bastante rápido, pero al menos pude señalar ese color inmediatamente después de que Angie escuchó eso. Su mente se congeló. Pelo rubio, aunque podría ser otra persona ya que tener el pelo rubio no era exclusivo de una sola persona, pero Angie sabía que solo una persona en este barrio tenía el pelo rubio y además era un mestizo que la superaba en la velocidad de la que siempre se había sentido orgullosa. Empezó a entrar en pánico. Dios mío. ¿Qué hago? No trató de ir a encontrarse con la policía porque sabía que en esta situación no podrían hacer mucho, nada en absoluto. Los policías de aquí eran más débiles que Gustav, por lo que el hecho de que se lo llevaran significaba que había fuerzas más poderosas trabajando aquí. No dejaba de pensar en a quién podría ir a ver. De repente recordó algo. Él siempre se dirigía al Gami Dojo después de la escuela para entrenar con su maestra. Ella es la única a la que puede ir a encontrar. Angie recordó haberle preguntado a Gustav por qué nunca iba a casa con ella. Al principio, no quería decírselo, pero después de que ella lo molestara repetidamente para que respondiera, finalmente se rindió y le contó sobre el dojo. Angie se dirigió rápidamente a la estación de autobuses más cercana para hacer autostop. Esta era la primera vez que se sentía tan tensa. No sabía si se le permitiría entrar al dojo, pero no tenía más remedio que intentarlo. 5 minutos después, Angie se apeó del autobús y frente a ella había un enorme edificio de 700 pisos. Rápidamente corrió hacia él. Los 4 hombres voluminosos frente a la entrada la notaron y la llamaron para que dejara de correr. Angie detuvo sus pasos frente a ellos y cortésmente pidió permiso para entrar. Jovencita, no sé quién eres ni de dónde vienes, así que te lo explicaré. Este es el edificio empresarial del Grupo Octavia. Sin la debida identificación no puedes entrar. Comillas, por favor, es una emergencia. Solo necesito informarle a una maestra aquí sobre su estudiante, suplicó Angie. Lo siento, pero no puedo dejarte entrar. Llama a esa maestra en tu dispositivo de comunicación. No tengo ningún medio para contactarla. Por favor, déjame entrar. Es urgente. Angie siguió rogando, pero los guardias no la escucharon. Le pidieron que se fuera, pero ella no cumplió. Siguió rogando y gritando. Su voz incluso atrajo a la gente de los alrededores. Algunos de los que salían del edificio tenían miradas de disgusto y sugirieron que la arrojaran lejos del recinto. Incluso con las miradas de desprecio y disgusto, Angie siguió rogando. Los guardias no pudieron soportarlo más. Uno de ellos avanzó para agarrarla cuando se escuchó una voz desde atrás. Falco, ¿qué está pasando? Una suave voz femenina lo hizo detenerse. Los guardias se dieron la vuelta y notaron que la dama de rojo salía del edificio. Joven señorita, los guardias se inclinaron levemente hacia ella mientras se acercaba. Capítulo 66. Encontrando a Gustav. Comillas, esta señorita está perturbando la paz de los alrededores.
Sigue pidiendo entrar sin identificación, le dijo el guardia a la señora de rojo que acababa de llegar. Por favor, necesito verla, es urgente, cuanto más tiempo pasemos aquí, más peligroso se vuelve Angie, gritó de nuevo. El guardia se dio la vuelta para agarrar a Angie nuevamente después de que ella gritara eso. Comillas, Falco, espera, la dama de rojo ordenó. Caminó hacia ellos y se paró frente a Angie. Comillas, ¿quién es esta persona a la que te refieres? Ella preguntó. Tal vez pueda ayudarte a pasar el mensaje, propuso con una mirada amistosa. Ella es maestra aquí. Su nombre es señorita Amy, Angie, respondió la dama. Los ojos de los guardias se abrieron ligeramente. Ella está buscando a la joven señorita. Los guardias se sorprendieron con esta revelación. Angie notó que las reacciones de todos a su alrededor eran un poco extrañas, incluida la dama que la miraba con una mirada contemplativa como si estuviera tratando de averiguar si se habían conocido antes. Dime niña. ¿Por qué me buscas? Angie escuchó a la mujer preguntarle esto y su boca se abrió por la sorpresa. Comillas, ¿eres la señorita Amy?, preguntó Angie unos minutos después. Angie había terminado de explicarle todo lo sucedido a la señorita Amy. La expresión de la señorita Amy se veía sorprendentemente brillante después de escuchar eso. Tenía una sonrisa en su rostro mientras miraba a Angie. Los guardias sintieron un escalofrío recorrer su espalda cuando vieron la sonrisa. Todos sabían que ella no era del tipo que sonría a menos que algo desastroso esté a punto de ocurrir. Angie. ¿Ese es tu nombre, verdad?, preguntó la señorita Amy. Angie asintió afirmativamente. Comillas, ¿qué vamos a hacer, señorita?, y inquirió. Nosotros no, respondió la señorita Amy. De repente, un escalofrío se extendió por el aire cuando la sonrisa de la señorita Amy se hizo más amplia, lo que hizo que Angie pareciera confundida. Se preguntó por qué la señorita Amy estaría sonriendo, pero sin lugar a dudas podía sentir el frío extendiéndose por todo el lugar. Comillas, vete a casa, yo me encargo de esto, dijo la señorita Amy y caminó hacia adelante. El tono helado con el que habló la señorita Amy no dejó lugar a debate. Aunque Angie todavía estaba preocupada, no tuvo más remedio que cumplir. Observó la espalda de la señorita Amy, que actualmente se alejaba cada vez más. Señorita Amy, él estará bien, Angie gritó esto inconscientemente. La señorita Amy se detuvo frente al sueromoto antes de inclinar la cabeza hacia la izquierda para mirar a Angie. No lo sé, pero, por el bien de los cautivos, es mejor que esté bien, contestó la señorita Amy. La cantidad de sed de sangre que exudaron sus palabras hizo que los guardias junto con las personas cercanas temblaran inconscientemente. La señorita Amy se sentó en su bicicleta e incendió el motor antes de alejarse. Unos minutos más tarde, la señorita Amy llegó frente a un área bien protegida y con barricadas. Este lugar parecía estar repleto de diferentes tipos de agentes de seguridad que se movían por los alrededores. La mayoría de ellos vestían armaduras como uniformes. El espacio dentro de las paredes que bloqueaban este entorno era tan ancho como una pequeña ciudad. El edificio más alto de la ciudad de Plankton estaba ubicado dentro de esta fortaleza bien protegida. La señorita Amy se quedó mirando el edificio en forma de cohete que tenía delante y que resultaba ser tan alto que no se podía ver su parte superior. Suspiró con insatisfacción antes de moverse hacia la entrada de la fortaleza, donde se podían ver toneladas de guardias vestidos con intimidantes armaduras de ciencia ficción dentro del cuarto oscuro donde Gustav estuvo cautivo. Evan se paró frente a Gustav, que acababa de terminar de hablar. Comillas, ¿eso es todo?, preguntó. Sí, eso fue todo lo que sucedió durante el tiempo que estuve dentro de ese bosque. Los ojos de Gustav todavía tenían una mirada apática mientras hablaba. Ahora sabemos todo lo que pasó, dijo Edan en voz baja. La señorita Amy se paró frente a una gran sala llena de computadoras holográficas y una multitud de equipos tecnológicos. Se podía ver un grupo de personas con uniformes naranjas moviéndose de un lugar a otro dentro de esta sala. Algunos manejaban los dispositivos informáticos que mostraban el estado de diferentes lugares del planeta. Al lado de la señorita Amy había un hombre vestido con un uniforme naranja oscuro con rayas negras. Tenía el pelo verde claro y era bastante bajo de estatura. Alrededor de 4 pies 5 de altura. Comillas, ¿a qué le debo esta visita?, Amy dijo con un tono juguetón mientras se reía. Comillas, no tengo tiempo para perder el tiempo, necesito que uses el satélite Orion para rastrear a alguien por mí. Miss Amy dijo sin extender ningún saludo. Tan agudo, tan directo al grano. Pero viendo tu mirada urgente, jajaja, tengo que usar esto a mi favor y hacer un trato contigo primero. El hombre sonrió tímidamente mientras hablaba. La señorita Amy no dejó de mirarlo con dagas antes de responder. Comillas, multa, es hora de recuperar a este niño antes de que esa mujer descubra algo. Decidiremos qué hacer a continuación después de darle al joven maestro Jung comentarios sobre su narrativa, dijo Edan mientras le quitaba el casco a Gustav. Hanfur, llévalo de vuelta a su apartamento, le gritó Edan al otro hombre. El hombre asintió y comenzó a desenganchar las sujeciones metálicas que sujetaban a Gustav a la silla.
Después de que completó eso, tocó a Gustav, comillas levántate, chico exigió pero no hubo respuesta. Comillas oye, chico, levántate llamó de nuevo, pero no hubo respuesta una vez más. El hombre miró el rostro de Gustav confundido y notó que sus ojos eran los mismos que antes. Apático. Jefe Edan, creo que se ha ido, dijo Canfor mientras levantaba la mano y la colocaba frente a la cara de Gustav. Agitó la mano repetidamente, buscando señales de que Gustav había recuperado su conciencia normal, pero no hubo reacción alguna. Agarró el brazo de Gustav, lo levantó y lo dejó caer. El brazo cayó hacia el costado de Gustav como si estuviera muerto. Es menor de edad, así que es normal que esto suceda, solo sáquenlo de aquí Edan dijo con un tono ligeramente molesto. El hombre asintió y levantó a Gustav sobre su hombro derecho antes de salir por la salida dentro de la sala de tecnología. La señorita Amy seguía hablando con el hombre bajo. ¿Aceptado? Solo encuéntralo por mí, le dijo la señorita Amy al hombre que mostraba una expresión de asombro en su rostro. Comillas aceptaste sin siquiera escuchar mi demanda primero el hombre dijo eso con una mirada estupefacta. Comillas ¿qué pasa si hago demandas irrazonables? Él cuestionó. No me hagas perder el tiempo, Thatch, encuéntralo por mí, o deseas morir. El rostro de la señorita Amy se oscureció cuando lo amenazó. Capítulo 67 Castigo. La sonrisa en el rostro del hombre desapareció cuando notó su mirada. Egen, dame sus señales de vida, exigió Thatch. Sus señales de vida. Antes de que la señorita Amy pudiera completar su declaración, escuchó un timbre. Trink, trink, trink. La señorita Amy tomó un pequeño botón del área de sus mangas y lo colocó en el lado izquierdo de su cabeza. Los ojos de la señorita Amy se abrieron un poco con asombro cuando una voz masculina entró en su mente. Comillas Gustavo. ¿Estás bien? Ella expresó con un tono preocupado. Comillas bien. ¿Dónde estás? Ella respondió con un tono de alivio. Thatch miraba desde un lado con una mirada confusa. Ya podía adivinar que ella se estaba comunicando con la persona que vino a buscar, lo que lo hizo preguntarse qué sucedió exactamente en primer lugar. Comillas está bien, ya voy dijo la señorita Amy y se quitó el botón del costado de la cabeza antes de darse la vuelta. Comillas el trato está fuera de Thatch dijo y salió de la habitación. Thatch miró su espalda y suspiró. Demasiado para hacerme ilusiones. Pensé que finalmente podría hacer que ella hiciera algo por mí. Edan estaba de pie en la esquina izquierda del cuarto oscuro. Estaba hablando con alguien que tenía un botón de comunicación pegado a un lado de su cabeza. En estos días, la comunicación fácil era posible con el uso de estos botones tecnológicos. Las llamadas se podían responder con un pensamiento, por lo que no había necesidad de sacar el dispositivo. Se utilizó principalmente en el campo de batalla para la comunicación. Una persona podría estar peleando batallas y recibiendo instrucciones al mismo tiempo. También en esta era donde existían habilidades de línea de sangre, algunos mestizos podían escuchar a la gente hablar desde lejos, pero con esto, sería imposible que alguien escuchara su conversación ya que la voz de la persona en el otro extremo iba directamente a su mente y no tus oídos. Sí, joven maestro Jung, acabamos de terminar de interrogarlo usando el casco de ajuste cerebral. Sí, constató del tren de los acontecimientos, sí. Sí. Yo también me sorprendí. Todo suma ahora, sí, joven maestro Jung. Te daré todos los detalles una vez que regrese. La voz de Evan se podía escuchar varias veces. Debería también informarle sobre cómo ese niño usó una velocidad que estaba a la par con un mestizo clasificado en serie. De acuerdo con la información recopilada, solo es un grado F, ¿cómo podría usar tal velocidad de energía? Evan quería preguntarle a Gustav sobre esto, pero no había tiempo para eso. Bueno, ahora es un vegetal, esto prácticamente significa el final para él, así que no creo que el maestro Jung necesite saberlo, concluyó Edan. Muy bien, joven maestro Jung, dejaré las instalaciones en unos minutos. Comillas comprendido dijo antes de que terminara la llamada. Después de que terminó la llamada, Edan caminó hacia la silla similar a una cama en la que Gustav estaba amarrado antes. Llegó antes y extendió su mano para agarrar el casco cuando... ¡Auge! La pared detrás de él estalló. Comillas Edan se dio la vuelta en estado de shock para mirar detrás de él, pero no vio nada. De repente se sintió cauteloso. Comillas ¿quién está ahí? Gritó mientras miraba a izquierda y derecha. Comillas muéstrate gritó de nuevo cuando su brazo de repente se volvió oscuro y lo levantó. Comillas te mataré si no te revelas ante mí. Comenzó a caminar lentamente hacia adelante con una mirada de precaución mientras miraba a la izquierda y a la derecha por separado. A veces, incluso giraba solo para mirar detrás de él, pero incluso después de hacer eso durante más de un minuto, todavía no veía a nadie. Comillas ¿qué está pasando? No hay forma de que la pared explote por sí sola, podía ver el corredor brillante desde el espacio dentro de la pared rota más adelante, pero no podía entender cómo la pared podía explotar por sí sola. Comillas no explotó solo, soy responsable de eso. De repente escuchó una fría voz femenina susurrar en su oído izquierdo.
¿Quiénes son? Rápidamente se dio la vuelta mientras hablaba solo para notar un puño que se dirigía a su rostro. Estallido. Un fuerte sonido de crujido de huesos resonó tras la colisión, causando que la cara de Edan se derrumbara cuando el puño se enterró 2 pulgadas de profundidad en su cara antes de lanzarlo hacia atrás. Fue Oz. La máscara medio verde en su rostro se rompió en pedazos revelando un rostro medio quemado chorrear. Parte de su rostro se abrió cuando la sangre se derramó de su rostro mientras lo catapultaban hacia atrás en el aire. Ni siquiera podía gritar de dolor debido a la destrucción de su rostro. Estallido. Su cuerpo se estrelló contra la pared y la atravesó. Estallido. 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 Su cuerpo siguió chocando contra las paredes en línea recta hasta que finalmente se detuvo, varios cientos de pies más adelante. Desde dentro del cuarto oscuro, se podían ver los agujeros en forma de cuerpo dentro de las paredes. Eso es. Una figura roja se precipitó a través de los agujeros con una velocidad intensa, causando que más partes de las paredes se rompieran y expandiendo el tamaño de los agujeros. La figura se detuvo ante el cuerpo de Edan que yacía en el suelo con el rostro hundido. Una fuente de sangre se derramaba de su rostro y cabeza. La figura que resultó ser, la señorita Amy, levantó el pie y volvió a pisarle la cara. Estallido. El sonido de la carne destrozada y el duro crujido del cráneo resonó en todo el lugar mientras la sangre se derramaba por el suelo. Comillas, realmente tienes agallas. Para que le pongas las manos encima a mi estudiante. La voz de la señorita Amy era fría como el hielo. Comillas, ¿cómo te atreves a pisar muy fuerte? Comillas, ¿cómo te atreves a pisar muy fuerte? Comillas, ¿cómo te atreves a pisar muy fuerte? Comillas, ¿cómo te atreves? Esta vez levantó el pie muy alto y le pisoteó el pecho. Estallido. Su pie aplastó su esternón y bajó hasta sus pulmones, provocando otra salpicadura de sangre. La señorita Amy levantó su pie empapado de sangre y lo colocó en el suelo. Su zapato azul estaba empapado en sangre. Notó que el hombre ya no se movía y se agachó para levantarlo. Se aferró a su cabeza que estaba golpeada más allá del reconocimiento y la levantó. Sacó una pastilla de su dispositivo de almacenamiento y buscó su boca, que casi faltaba debido a la forma desastrosa en que se veía su rostro. Ella colocó la pastilla en su boca. Aún no te estás muriendo. Todavía tienes mucho dolor por pasar en mis manos, la señorita Amy expresó mientras lo arrastraba por el cabello, hacia el cuarto oscuro donde Gustav estaba cautivo. El rostro de Edan se estaba recuperando lentamente, junto con su pecho y pulmones. Su cuerpo se estaba curando a un ritmo muy rápido, ya que parece que la señorita Amy le dio una medicina curativa de muy alto grado. La señorita Amy lo arrastró de vuelta a la habitación y lo levantó. Comillas, me dirás para quién trabajas y por qué viniste tras él, dijo la señorita Amy con un tono amenazante. Edan estaba empezando a recuperar la conciencia después de la paliza inicial. Se estremeció al ver su rostro. Cabello color ceniza, mirada hermosa pero muy fría. Le recordaba al joven maestro Jung. Es ella. Estoy acabado. Una fría corriente de sudor le corría por la espalda ensangrentada. Antes de que me digas lo que quiero oír, dijo la señorita Amy mientras corría hacia la pared de la derecha y se aferraba a su cabello. Eso os. Llegó ante la pared y detuvo su movimiento antes de estrellarle la cara contra ella. Estallido. Capítulo 68. Torturando al secuestrador. Estallido. La cara de Edan atravesó la pared y los escombros se esparcieron por el lugar. La señorita Amy lo arrastró por el cabello nuevamente y corrió hacia la pared del otro lado. Estallido. Ella golpeó su rostro contra la pared nuevamente causando que se derrumbara por completo, pero aún no había terminado. Eso os. Estallido. 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 Repitió las mismas acciones por separado hasta que no quedaron paredes en los alrededores. Solo se podían ver corredores que conducían a diferentes lugares dentro de la instalación. Pero parecería que la señorita Amy no estaba satisfecha con el dolor que le había infligido. Apretó su cabello con fuerza y lo usó para levantarlo. El rostro de Edan estaba prácticamente aplastado de nuevo. Le faltaban los dientes, la nariz se le hundió por completo en la cara, ambos ojos estaban hinchados y sangrando. La señorita Amy sacó otra pastilla y se la puso en la boca. Empezó a sanar una vez más. Inmediatamente recuperó la conciencia y comenzó a suplicar clemencia, pero la señorita Amy actuó como si no pudiera escucharlo. Ya no había paredes pero el suelo estaba disponible. Ella lo levantó en alto antes de golpear su rostro con intensidad. ¡Bum! Esta vez sonó como un terremoto cuando el suelo se abrió. Las grietas cubrieron un radio de más de 500 pies desde el punto de impacto. La señorita Amy volvió a levantar a Edan por la cabeza y lo levantó en alto antes de golpear su rostro contra el suelo. ¡Auge! 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 ¡Bum! ¡Bum! Toda la estructura se sacudió como si fuera a derrumbarse cuando la señorita Amy golpeó la cara de Edan contra el suelo repetidamente.
Un pequeño charco de sangre ya se estaba formando dentro del agujero de 3 pies de ancho que la cara de Edan había creado al ser golpeada contra el suelo repetidamente. La señorita Amy volvió a levantar a Edan por el pelo y le puso otra pastilla curativa en la boca. Por favor, solo mátame, dijo Edan con voz ronca. Comillas matar, dijo la señorita Amy retóricamente. Es demasiado pronto para eso, ni siquiera he empezado, la señorita Amy mientras lo arrastraba por el suelo hacia la silla que parecía una cama en el lado izquierdo de la habitación. Tú lo ataste en esta silla, ¿no es así? La señorita Amy hizo otra pregunta retórica antes de levantarlo de nuevo y colocarlo en la silla. Edan era como un pollo débil e indefenso ante ella. La señorita Amy lo ató a la silla mecánica que estaba pegada al suelo duro. Volvió a agarrar la cabeza de Edan y lo miró a los ojos con una sonrisa diabólica en el rostro. Comillas, ¿cómo crees que se sentiría perder una parte del cuerpo y regenerarla solo para que la perdieras de nuevo y la regeneraras una vez más? ¿No sería magnífica la repetición de este procedimiento? Los ojos de Edan se abrieron con miedo al escuchar eso. Comillas, no, por favor, no. Empezó a rodar una vez más. La señorita Amy actuó como si no estuviera escuchando y se movió hacia su derecha. Ella agarró su brazo derecho y lo soltó de las correas. Comillas, ¿por qué no empezamos con este? Dijo la señorita Amy con una sonrisa. No, por favor, no. Edan intentó tirar de su brazo hacia atrás mientras suplicaba. La señorita Amy sonrió una vez más mientras su agarre en su brazo se hizo más fuerte. No, por favor, no hagas. Edan todavía estaba tratando de suplicarle cuando la señorita Amy tiró de su brazo con fuerza. Tirón. El sonido de tendones y cartílagos siendo desgarrados con fuerza reverberó en toda la habitación. Comillas, Kiar gritó de dolor como un cerdo siendo sacrificado mientras miraba su hombro derecho que estaba rociando una fuente de sangre. A su hombro le faltaba un brazo. La señorita Amy levantó el brazo que le arrancó del hombro y lo arrojó hacia un lado. Comillas, Kiar Edan seguía gritando de dolor. Nunca había sentido tanto dolor ya que nunca antes le habían arrancado el brazo del hombro. Mocos y lágrimas llenaron su rostro. Era obvio que estaba pasando por un dolor indescriptible en este momento. Quería desmayarse para escapar de sentir tanto dolor, pero no podía. Solo podía seguir gritando mientras veía cómo su hombro chorreaba más y más sangre. Oh, esto es solo el comienzo. Hay más por venir, dijo la señorita Amy mientras caminaba hacia el lado izquierdo de Edan. Edan, que todavía tenía dolor, giró lentamente la cabeza hacia un lado cuando sintió que le agarraban el brazo izquierdo. Sus ojos se llenaron de temor cuando vio a la señorita Amy agarrando su brazo izquierdo. Quería suplicar de nuevo, pero antes de que pudiera fallar, Amy tiró de su brazo izquierdo con fuerza otra vez. Músculos y ligamentos se desconectaron cuando su brazo izquierdo fue arrancado de sus articulaciones. Comillas, que Redden volvió a gritar después de perder su segundo brazo. La sangre salió a chorros del lado izquierdo de su hombro. La señorita Amy apartó el segundo brazo y se acercó a sus piernas en el apartamento de Gustav. Se sentó en su cama con un pequeño dispositivo de aspecto triangular en la mano. Comillas, porque la señorita Amy tarda tanto. Gustav no interrogó a nadie en particular con un tono bajo. Si ya planea revisar el lugar, solo debería tomar unos minutos. Ya ha pasado casi una hora, murmuró Gustav. Miró a su alrededor con expresión contemplativa. Pensar que en realidad me llevarían por el fenómeno de la montaña. La mente de Gustav recordó el evento del último día después de que Edan golpeara su cabeza contra el suelo. Fingió haberse desmayado. El hombre era más fuerte que él, por lo que tratar de escapar usando más poder o transformándose solo revelaría más de sus secretos, lo que terminaría en un desastre para él. Como todavía lo llevarían de cualquier manera, decidió fingir que se había desmayado y aprovechó esa oportunidad para observar a dónde lo llevarían usando su percepción. Su percepción le otorgó la capacidad de ver su entorno con sus sentidos, incluso si sus ojos estaban cerrados. Memorizó el camino que tomó el auto, los giros y movimientos. Ninguno de ellos escapa a sus sentidos. Cuando estaba atada a la silla y notó el casco de ajuste cerebral, pensó que sería el final para él, ya que podría terminar diciendo la verdad sobre todo. Para su sorpresa, algo sucedió cuando le colocaron el casco en la cabeza. Las funciones del cerebro anfitrión están siendo secuestradas por fuerzas externas, fortaleza mental necesaria para bloquear la invasión mental. 25. El anfitrión ha adquirido suficiente fortaleza mental para bloquear la invasión mental. La invasión mental ha sido bloqueada con éxito. Capítulo 69. La estratagema de Gustav. Cuando Gustav vio la notificación, se sorprendió mucho, pero fue lo suficientemente ingenioso como para no mostrar la expresión de sorpresa en su rostro. Decidió actuar como si su mente estuviera siendo manipulada. Gustav fingió ser controlado mentalmente por el casco de ajuste cerebral. La información que les dio sobre el fenómeno de la montaña fue la misma que dieron los lugareños de los alrededores. Solo le agregó más detalles que ellos.
Mencionó que hubo un estallido de electricidad púrpura que envió cargas destructivas a través del cuerpo de la montaña después de que la estrella se estrellara contra ella. Dado que estaba más cerca de la montaña que los demás, Edan no tenía ni una pizca de duda en las palabras de Gustav. Gustav pudo engañarlos fácilmente con sus acciones debido al hecho de que tenían prisa por sacarle la información y devolverla a su apartamento. Si lo hubieran estudiado un poco más, es posible que lo hubieran descubierto. Por desgracia, no lo hicieron. Podía decir que estaban tensos, pero no sabía por qué. Gustav también fingió daño cerebral para que no se sintieran cautelosos con él. Habría sido extraño si no se hubiera visto afectado, ya que el casco de ajuste cerebral podría incluso convertir a adultos de hasta 22 años en vegetales. Pudo obtener un esquema adecuado de la instalación y las rutas que lo llevaron allí y cuando lo llevaron de regreso a su apartamento. También sintió una fuerza destructiva dentro de las instalaciones que lo hizo sospechar mucho de los secuestradores. Ya sospechaban por tratar de secuestrarlo en primer lugar y hacerlo con éxito ahora. Ya podía sentir que probablemente trabajaban para un pez gordo en la ciudad, ya que podían secuestrar personas como quisieran. Gustav temía que supieran sobre el sistema antes, cada vez que recordaba que casi lo secuestraron hace 3 meses, pero ahora había confirmado que no sabían nada al respecto. Solo sospechaban de la energía que irradiaba la montaña después del impacto de la explosión que la redujo a la mitad. Gustav sabía que la energía probablemente provenía del sistema que ahora estaba dentro de él, por lo que definitivamente sería un desastre si revelara eso. Gustav agradeció a sus estrellas que se apegó a la distribución uniforme, si no, su mente probablemente habría sido tomada. La fuerza destructiva que sintió dentro de la instalación lo hizo sospechar más de estas personas desconocidas. Inmediatamente fue de vuelta a su apartamento, contactó a la señorita Amy. Se sorprendió de que ella ya supiera que fue secuestrado ya que sucedió hace solo unas 2 horas. Él le explicó la situación allí donde estaba ubicada la instalación. Lo habían devuelto a su apartamento hacía 1 hora, que también fue cuando habló con ella. Gustav había intentado contactar a la señorita Amy nuevamente después de esto, pero no pudo conectarse a su dispositivo. Gustav decidió abrir la interfaz del sistema para verificar sus atributos. Atributos de OS, nombre, Gustavo nivel 5 clase XP. 18.525.000 CV. 320 energía. 150 atributos, fuerza. 34 percepción. 34 fortaleza mental. 34 agilidad. 34 velocidad. 34 valentía. 34 inteligencia. 34 encanto. 34 puntos de atributos. 24, había distribuido uniformemente todos los puntos y guardado algunos para emergencias, por lo que incluso si su fortaleza mental no fuera lo suficientemente alta, habría podido agregar más puntos en esa situación para salvarse. No significa esto que la fortaleza mental puede proteger de cualquier cosa que tenga que ver con el control mental. Esto hizo que Gustav viera la fortaleza mental bajo una nueva luz. No lo vio como una estadística necesaria de antemano, sin embargo, colocó puntos en él como los demás. Ahora que entendió lo que podía hacer, se dio cuenta de que podría resultar ser un atributo muy útil. La protección de la mente era absolutamente necesaria. Su percepción e inteligencia también lo habían ayudado y pudo analizar adecuadamente las rutas tomadas para llegar a la instalación debido a su percepción, mientras que su inteligencia lo ayudó a memorizar cada giro y desvío. Incluso pudo calcular la distancia desde la calle donde fue secuestrado hasta las instalaciones. La instalación resultó ser un laboratorio subterráneo ubicado hacia el este de la ciudad. Esa área en particular no estaba muy lejos de la montaña que solía visitar cuando intentaba suicidarse. Pudo describir fácilmente cómo llegar allí a la señorita Amy. Gustav revisó algunas otras cosas antes de levantarse y caminar hacia la puerta. Estaba cansado de estar sentado. El suspenso ya lo estaba matando. Quería saber qué estaba pasando y si la señorita Amy había revisado las instalaciones como dijo que haría. Había decidido que volvería a visitar esa región montañosa. La puerta de su apartamento se abrió y salió. Inmediatamente llegó al pasillo y vio a Angie acercándose a su apartamento por el otro extremo. Comillas Gustav. Angie expresó confundida mientras se paraba en su lugar con una mirada sorprendida. Hola Angie. Gustav siguió caminando hacia adelante con una sonrisa en su rostro. Angie corrió hacia adelante y agarró a Gustav. Comillas ¿estás bien? ¿Te hicieron daño? Preguntó mientras revisaba el cuerpo de Gustav en busca de heridas. Estoy bien, Gustav sonrió cálidamente mientras respondía. Gracias por informar a mi maestra, Angie, agregó con una mirada de gratitud. Angie quedó prendado de su encantadora sonrisa, que era muy rara. Ella lo miró fijamente durante unos segundos antes de girar la cabeza hacia un lado avergonzada. No es nada, respondió ella.
Comillas, ¿cómo supiste que fui secuestrado? Comillas, ¿cómo escapaste de allí? Ambos preguntaron al mismo tiempo, siendo Gustav el primero y Angie el segundo. Jeje, Angie sonrió tímidamente, entonces responderé primero. Gustav estaba a punto de responderle cuando sintió algo y se quedó mirando el área de la escalera. Com. Se escuchaba el sonido de tacones chocando contra el suelo. Una mujer con blusa negra y jeans azules entró al pasillo desde las escaleras. Se dio cuenta del dúo y comenzó a caminar hacia ellos. Angie también escuchó el sonido de pasos y se giró para ver quién se acercaba. Comillas, señorita Amy. Gustav y Angie expresaron juntos. La señorita Amy llegó antes que ellos y también miró a Gustav de manera similar a como lo hizo Angie. Comillas, ¿estás bien? Preguntó con un tono preocupado. Estoy bien, señorita Amy, no pasó nada importante, respondió Gustav. La señorita Amy asintió con una mirada de alivio. Comillas, la señorita Amy fue de compras. Angie expresó con una mirada de desconcierto mientras miraba la ropa de la señorita Amy, que era diferente de lo que la vio vestida antes. Oh, no pude evitarlo ya que mi ropa tenía manchas. Aunque el color de las manchas tiene ciertas similitudes con el color de mi ropa inicial, no será sensato seguir usándola, explicó la señorita Amy. Gustav no tenía idea de lo que la señorita Amy estaba haciendo antes, así que no le dio mucha importancia a sus palabras. Gustav, vámonos, tenemos que hablar, dijo la señorita Amy y caminó hacia adelante. Angie, te veré luego. Gustav se dio la vuelta y caminó hacia la señorita Amy. Adiós Gustav. Angie saludó a Gustav mientras hablaba. La señorita Amy llegó a la puerta de Gustav y se abrió para ella sin tener que usar las llaves. La boca de Gustav se abrió de par en par cuando vio eso. Su mandíbula estaba casi cayendo al suelo. Comillas, ¿cómo conseguiste que se abriera sin una llave? Gustav le preguntó a la señorita Amy después de entrar a su apartamento. Sus datos de seguridad apestan aquí. Un ladrón podría entrar fácilmente en su casa, respondió la señorita Amy sin rodeos. Parece que las cuotas de los protocolos de seguridad son realmente necesarias, suspiró Gustav internamente. Por cierto, señorita Amy, ¿cómo supo que este era mi apartamento? ¿Nunca ha estado en mi apartamento? Preguntó Gustav con una mirada estupefacta. Comillas, ¿estás seguro de eso? La señorita Amy sonrió con una mirada juguetona. Comillas, ¡buah! Gustav exclamó con una mirada de confusión. De todos modos, tenemos otras cosas importantes que discutir. La voz de la señorita Amy de repente se volvió solemne cuando dijo esto. Capítulo 70. Seguridad. Nota del autor. Lea la nota del autor a continuación y revise mi comentario en la sesión de comentarios. Gracias a todos. ¿Descubriste el lugar? Gustav preguntó mientras se sentaba en el sofá. La señorita Amy también se sentó frente a él. Comillas, tu abductor se veía así. La señorita Amy sacó un dispositivo rectangular y tocó la pantalla. Se mostró una imagen holográfica de Eran con su máscara medio verde. Sí, ese es él, pero no estaba solo, también había otro. Antes de que Gustav pudiera completar su oración, se mostró otra imagen holográfica. Esta vez se mostró otra cara. Era un hombre que lucía cabello y barba amarillos. Gustav reconoció a este hombre como la segunda persona dentro de la habitación que también estaba dentro del automóvil que usaron para transportarlo a las instalaciones subterráneas. Sí, él también es uno de ellos, dijo Gustav mientras señalaba la imagen proyectada. Bien, parece que el hospital no recibió a los invitados equivocados. Al escuchar eso, Gustav ya podía sentir que algo debía haber pasado. Señorita Amy, ¿qué hizo? Preguntó Gustavo. No mucho. Solo pone a un grupo de personas en un estado en el que nunca más podrán molestar a nadie. Mientras la señorita Amy hablaba, se mostraban más proyecciones una tras otra. Gustav solo pudo reconocer 3 antes, el resto de los 7 eran desconocidos para él. Parece que la señorita Amy participó en una sesión de asalto completa. Probablemente por eso llegó tan tarde. Gustav se quedó boquiabierto cuando se dio cuenta de esto. Señorita Amy, ¿dijeron algo sobre quién los envió? Preguntó Gustavo. Sobre eso, es una persona muy engañosa. Esta persona resulta ser el hermano de Unjo, tu antiguo compañero de clase. Su nombre es Unjo, la señorita Amy reveló. También el primer hijo de la industria tecnológica que ayuda a la MB a crear sus armas, armaduras y otras herramientas, agregó la señorita Amy. Los ojos de Gustav se abrieron ligeramente al darse cuenta. Comillas, ¿es por eso? Preguntó Gustavo. No está lejos de eso. Él no tiene idea de lo que le hiciste a un hijo. Simplemente estabas en el lugar equivocado en el momento equivocado, respondió la señorita Amy. Gustav suspiró aliviado después de escuchar eso, pero si no estuviera allí, probablemente no recibiría este poder. Gustav se encogió de hombros internamente. No había forma de que cambiara su decisión de ir a esa ladera de la montaña para experimentar lo mismo nuevamente si viajaba en el tiempo. Es el tipo que es muy astuto y meticuloso.
A pesar de que descubrí que él es el responsable de esto, no hay manera de tratar con él en la superficie, pero me las arreglé para colocar el MBO en su cola, por lo que tendrá que pasar desapercibido por ahora, dijo la señorita Amy. Notó la leve mirada de angustia en el rostro de Gustav y agregó, no tienes que preocuparte por eso, esas personas no volverán a perseguirte. Puedo garantizarte eso. Solo tienes que concentrarte en tu camino, no me ocuparé de tus compañeros por ti, pero cuando llegue a los grandes matones como estos viejos bastardos que están más allá de ti, intervendré. La señorita Amy asegura a Gustav. Gracias señorita Amy, Gustav sonrió mientras respondía. La señorita Amy le devolvió la sonrisa durante unos segundos antes de que su rostro volviera a ser solemne. Encontré a lo que te referías. Y tal como dijiste, era realmente algo peligroso, declaró la señorita Amy. Comillas, ¿qué sucede, señorita Amy? Gustav preguntó con una mirada intrigada. Esa instalación ha estado experimentando con una mezcla de energías, respondió la señorita Amy. Comillas, mezcla de energías. Gustav preguntó con una mirada confusa. Comillas, ¿eres consciente de los diferentes cristales de energías traídos bajo tierra? Preguntó la señorita Amy. Sí, mi pa. El hombre que biológicamente me trajo a este mundo trabaja como minero, así que sé un poco al respecto, dijo Gustav con una mirada contemplativa. Hay varios cientos de minas en todo el mundo, pero solo existen 7 cristales de energía diferentes que pueden usarse para diferentes propósitos tecnológicos. Según un montón de investigaciones, debido a su diversidad, los ojos de Gustav se abrieron repentinamente cuando llegó a este punto. Mezclarlos puede causar un desastre catastrófico ya que resulta que son inestables juntos. La señorita Amy asintió afirmativamente. Es contra la ley mezclarlos. Un crimen punible con la muerte porque experimentos como ese se han realizado en el pasado y llevaron a la destrucción de una ciudad entera, dijo la señorita Amy con una mirada sombría. Gustav jadeó en estado de shock al escuchar eso. Destrucción de una ciudad entera era casi increíble para él, pero tenía que creerlo ya que venía de la boca de la señorita Amy. En esta era, destruir una ciudad entera era prácticamente una hazaña imposible porque se implementan diferentes protocolos tecnológicos de seguridad. Si una raza alienígena intentara invadir en esta era, descubriría que la Tierra no es un blanco fácil. Esto hizo que Gustav creyera que era imposible destruir una ciudad sin importar cuán poderosa se suponía que era la causa, pero ahora sus creencias estaban siendo derrocadas nuevamente. La cantidad de energía que se crea al mezclar el poder contenido dentro de los cristales de energía es capaz de causar la extinción de todas las razas que viven en la Tierra y, según los Slarkov, esta fue una de las razones de la destrucción de su planeta hace miles de años. ¿Cómo? Explicó la señorita Amy con un tono ligeramente preocupado. Gustav no podía imaginar cuán poderosas eran esas energías después de escuchar esto, pero se preguntó por qué alguien intentaría mezclarlas, ya que se ha demostrado que son peligrosas. Esto es obra suya, pero se desconocen las razones por las que mezcla esas energías. Puede ser un poco difícil abordarlo ya que es muy bueno para ocultar sus huellas, incluso este incidente no puede relacionarse con él, señorita, dijo Amy. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Gustavo. Nosotros no, este asunto ya no es de tu incumbencia, depende de la MBO investigar ahora. Solo te lo digo porque te involucraste. Probablemente se haya olvidado de ti ahora, ya que no tienes nada que hacer con lo que esté planeando, dijo la señorita Amy. Gustavo asintió al comprender su respuesta. Hiciste bien en informarme rápidamente sobre la ubicación. Ahora esas personas me deben un favor, debería llevarte a una cita nuevamente, expresó la señorita Amy con una sonrisa, pero probablemente estaré ocupada por un rato, no me importa, cuando esté lista, señorita Amy. Gustavo ahora se sentía un poco aliviado, pero todavía había una sensación persistente en el fondo, como si pudiera sentir que esto todavía tenía una especie de conexión con él. Decidió dejar atrás ese sentimiento.